Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda traeros historias aún más interesantes. El papel blanco voló por el aire, girando lentamente antes de aterrizar justo en mi cara. Su borde afilado me rozó la mejilla, dejando un escozor que no era nada comparado con el dolor en mi pecho. No me moví. Mi cuerpo se congeló en el mullido sofá del salón, el mismo sofá que compré con mis propios ahorros, aunque mi marido Javier siempre se jactaba ante sus amigos de que lo había comprado él. Firma eso, la voz de Javier sonaba fría, sin emoción, como si estuviera tirando una basura que llevaba mucho tiempo pudriéndose en su casa. Estoy harto, Sofía. No soporto más vivir con una mujer pasiva, aburrida y sin ambición como tú. Levanté la vista para mirar a los ojos del hombre que durante 3 años había dormido a mi lado. Antes, esos ojos me miraban con adoración. O al menos eso creía yo. Ahora solo había asco en ellos. ¿Por qué, Javier?, pregunté en voz baja. Mi voz no temblaba. Extrañamente, me sentía muy tranquila. Quizás porque este corazón ya se había roto tantas veces con sus afiladas palabras durante el último año, que el dolor se había vuelto entumecimiento. ¿Por qué? ¿Aún preguntas por qué? Javier rió con cinismo. Se paseaba de un lado a otro por el espacioso salón, con las manos en las caderas. Mírate, todo el día en casa, sin ganar dinero, sin contactos, sin poder apoyar mi carrera. Soy director, Sofía. Necesito una esposa a la que pueda llevar a cenas de negocios, alguien que entienda cuando hablo de inversiones, no una mujer que solo sabe el precio de los tomates en el mercado. Respiré hondo. Yo me ocupo de esta casa, Javier. Preparo todo lo que necesitas, me aseguro de que estés cómodo. Eso es trabajo de una asistenta, me cortó bruscamente. Y para que lo sepas, ya he encontrado a alguien mucho más digna de acompañarme. Alguien de mi nivel. Ah, así que esa era la razón. Había otra mujer. Se llamaba Isabel, lo sabía. La intuición de una esposa nunca falla, además del penetrante olor a perfume que a menudo quedaba en sus camisas de trabajo, pero había elegido callar todo este tiempo, esperando a que fuera sincero. Resultó que su sinceridad llegó en forma de papeles de divorcio. ¿Así que me estás echando?, pregunté de nuevo. Sí, esta casa es demasiado buena para ti, es el fruto de mi sudor, espetó con total confianza. Casi me río al oírlo. El fruto de su sudor. Javier se había creído por completo sus propias mentiras. Olvidaba que la entrada de esta casa, la hipoteca mensual, e incluso los muebles que había dentro se pagaron desde mi cuenta bancaria. La cuenta que él creía que solo contenía la calderilla que sobraba de la compra. Al ver que seguía sentada sin moverme para hacer las maletas, la cara de Javier se enrojeció de ira. Metió la mano en el bolsillo, sacó su caro móvil que también le compré yo, disfrazado de una bonificación ficticia de su empresa, y marcó un número con brusquedad. Puso el altavoz. Hola. Elena, saludó Javier con un tono falsamente educado, pero cargado de tensión. Era el número de mi madre. Al otro lado se oyó la voz suave pero imponente de mi madre. Sí, Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas? Javier me miró con una sonrisa despectiva. Disculpe la molestia, señora. Solo quería decirle que, por favor, venga a recoger a su inútil hija ahora mismo. Me he divorciado de ella. No es más que una carga en mi lujosa casa. No quiero volver a ver su cara. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino porque sabía lo que iba a pasar. Mi madre, Elena, no era una mujer a la que se pudiera gritar o humillar, y mi padre Arturo era la peor pesadilla de cualquiera que se atreviera a hacer daño a su familia. Ah. ¿Así que es eso? La voz de mi madre sonaba muy tranquila. Demasiado tranquila, de hecho. De acuerdo, Javier. Si eso es lo que quieres, casualmente tu padre y yo estamos cerca de la zona. Llegaremos en 1 hora. Perfecto, respondió Javier con arrogancia. No tardéis. Estoy harto de verla. La llamada se cortó. Javier lanzó su móvil al sofá a mi lado. ¿Has oído? Hasta tu madre se resigna. Seguro que se avergüenza de tener una hija tan fracasada como tú. Ahora, ve a tu cuarto. Empaca tus porquerías. Y no te lleves ni un solo objeto de valor de esta casa. Todo lo que hay aquí es mío. Me levanté lentamente. Te arrepentirás de esto, Javier. De lo único que me arrepiento es de haberme casado contigo, replicó, mordaz. Luego se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua fría, como si acabara de cerrar una exitosa negociación. Esa hora pasó con una lentitud exasperante. No empaqué nada. Simplemente volví a sentarme en el sofá, contemplando cada rincón de esta casa. Los cuadros en las paredes, el jarrón de cristal de Murano, la alfombra de seda persa. Todo elegido por mí, todo pagado con mi dinero.
Javier solo era un hombre afortunado que había podido disfrutar de estas comodidades, pero era demasiado arrogante para darse cuenta. Exactamente una hora después, el rugido de un motor de coche se oyó frente a la casa. No era solo un coche, sonaba como una comitiva. Javier, que estaba viendo la tele con los pies sobre la mesa, frunció el ceño. ¿Quién demonios hace tanto ruido?, gruñó. Se levantó y fue hacia la ventana para mirar. De repente su cuerpo se tensó. ¿Pero qué?, murmuró. Me levanté también y caminé tranquilamente hacia la puerta principal. Frente a la alta verja de nuestra casa, había 3 berlinas negras relucientes. Último modelo. Delante y detrás iban coches de escolta, mientras que en el centro había una limusina de lujo que rara vez se veía por las calles. Javier se giró hacia mí con cara de confusión. ¿De quién son esos coches? Tu madre dijo que venía a recogerte, pero ¿por qué? Antes de que pudiera terminar la frase, el vigilante de la urbanización, temblando de respeto, abrió la verja. Los coches entraron en el patio de adoquines. Las puertas de los coches de escolta se abrieron, y de ellos salieron 4 hombres corpulentos con impecables trajes negros y auriculares en el oído. Uno de ellos, Marcos, el hombre de confianza de mi padre, corrió a abrir la puerta del coche central. Primero bajó una mujer. Era mi madre. Llevaba un elegante vestido y unas gafas de sol que se quitó lentamente. Su rostro era frío. Su mirada afilada recorría el patio. Luego, por el otro lado de la puerta, bajó un hombre de mediana edad, cuya aura de autoridad hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. Mi padre, Arturo. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Su boca se quedó abierta. Ese es don Arturo Valero. El dueño del grupo Valero. ¿Qué hace aquí? Javier entró en pánico. Se alisó la camisa arrugada con manos temblorosas. Sofía. ¿Por qué el presidente de mi empresa está aquí? ¿Acaso tu madre trabaja como asistenta en su casa y le han traído en su coche? No respondí. Simplemente abrí de par en par la puerta principal. Mi madre y mi padre entraron sin pedir permiso. Los pasos de mi padre resonaban con firmeza sobre el suelo de mármol. Javier, con su mentalidad de adulador, se inclinó inmediatamente en una reverencia, ignorando el hecho de que acababa de insultar a la hija de ambos. Buenas tardes, don Arturo. Es un honor que visite mi humilde morada, dijo Javier con voz temblorosa, intentando sonreír. Disculpe el desorden. Estoy arreglando un asunto doméstico con mi exmujer. Mi padre se detuvo justo delante de Javier. No correspondió al intento de apretón de manos. Su mirada era penetrante, como si estuviera viendo una mancha de suciedad en sus zapatos. ¿Tu morada? La voz de mi padre retumbó, llenando la estancia. Sí, señor. Esta casa es el fruto de mi duro trabajo, respondió Javier, nervioso. El sudor frío empezó a perlarle la sien. Mi madre se acercó a mí y me abrazó con fuerza. ¿Estás bien, cariño?, susurró suavemente. Asentí, conteniendo las lágrimas que finalmente querían salir al sentirme segura. Javier observaba la interacción, confundido. Disculpen, don Arturo, señora, ¿por qué abraza a Sofía? Ella solo es. Es mi hija, espetó mi madre soltándome y girándose para mirar a Javier con una mirada que podría matar. Sofía es mi única hija. La hija a la que has llamado inútil y una carga. Las rodillas de Javier parecieron flaquear. Su rostro se volvió pálido como el papel. La sangre pareció desaparecer de su cabeza. Me miró a mí, luego a mi padre, y de nuevo a mí. No, no es posible. Sofía, ¿la hija de don Arturo Valero? Pero ella dijo que sus padres eran simples jubilados. Porque quería ser amada por lo que es, no por su fortuna, respondió mi padre con dureza. Dio un paso adelante, haciendo que Javier retrocediera asustado hasta chocar con una consola. Hace una hora, dijo mi padre con un tono bajo pero aterrador, llamaste a mi esposa, nos ordenaste que viniéramos a recoger a nuestra hija inútil, la echaste de esta casa. Yo no lo sabía, señor. Lo juro, no lo sabía, empezó a guimotear Javier. No es mi hija quien debe irse, mi padre señaló el suelo con su dedo índice. Esta casa, este terreno, todo fue comprado a nombre de Sofía Valero. La escritura está en mi caja fuerte. ¿Crees que tu sueldo es suficiente para comprar una casa en La Moraleja en 3 años? Ni en tus sueños. Javier se quedó boquiabierto. La verdad le golpeó más fuerte que una bofetada. Su ego se hizo añicos al instante. La casa de la que se enorgullecía, el símbolo de su éxito, no era suya. Será mejor que seas tú quien se vaya de mi casa, bramó mi padre. Su voz resonó como un trueno. En ese mismo instante la entereza de Javier se derrumbó. El hombre que momentos antes me había lanzado los papeles del divorcio a la cara con tanta soberbia, ahora sentía sus piernas flaquear.
Cayó de rodillas y luego se postró a los pies de mi padre, con la frente tocando el frío suelo. Perdón, señor. Perdón. Me equivoqué. Perdí la cabeza, lloraba Javier. Su voz era ronca, llena de pánico. Se arrastró hacia mí, intentando alcanzar el bajo de mi vestido, pero di un paso atrás. Sofía, cariño, por favor, explícaselo. Solo estaba enfadado. No lo decía en serio. Podemos arreglarlo, ¿verdad? No dejes que tu padre me despida. Ayúdame, mi amor. Miré la coronilla de mi marido, mi exmarido, que estaba postrado en el suelo. Antes me habría ablandado. Antes me habría arrodillado a su lado para consolarlo. Pero hoy, al verlo tan patético y sin dignidad, el poco amor que me quedaba se evaporó por completo. Levántate, Javier, dije con frialdad. No ensucies el suelo de mi casa con tus lágrimas de cocodrilo. Javier levantó la vista, con la cara mojada por las lágrimas y los mocos. Vio a una Sofía diferente. Ya no era la esposa sumisa que se callaba cuando le gritaban, sino la hija de un magnate que estaba poniendo en su sitio a un sirviente desagradecido. «Sáquenlo de aquí», ordenó mi padre a Marcos. «Espera», papá le detuve. Mi padre se giró. Sus cejas se arquearon. «No lo eches ahora». Javier pareció aliviado por un momento. Sus ojos brillaron de esperanza. «Gracias, Sofía. Sabía que todavía me querías». No le corté en seco. Esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa que nunca antes le había mostrado. «Deja que recoja sus cosas. Pero antes de que se vaya, quiero que vea algo. Quiero que entienda perfectamente a quién acaba de desechar». Miré a Marcos. «Prepara los documentos que te envié ayer, Marcos, e invita a Isabel a venir aquí». El rostro de Javier volvió a palidecer. «¿Por qué, Isabel?» «Para que la fiesta sea aún más memorable», susurré. «El primer acto acaba de empezar, Javier». El ambiente en el salón se volvió tenso e incómodo después de mi orden. Mi padre y mi madre se sentaron en el sofá principal como un rey y una reina presidiendo un juicio. Marcos permanecía de pie en un rincón, listo con su tablet y una carpeta de documentos en la mano. Mientras tanto, Javier estaba acurrucado en un pequeño sofá, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. De vez en cuando me lanzaba una mirada suplicante, esperando que cediera, pero decidí ignorarlo. Mientras esperaba la llegada de Isabel, la mujer por la que Javier me había desechado, mi mente se transportó al pasado, al momento en que comenzó toda esta farsa. Hace 3 años decidí ocultar mi verdadera identidad como única heredera del Grupo Valero. Estaba cansada, muy cansada de que se me acercaran hombres que solo veían las cifras en la cuenta bancaria de mi padre en lugar de mi personalidad. Me adulaban, me regalaban flores, me llevaban a restaurantes caros, pero sus ojos siempre se desviaban hacia el reloj de mi padre o preguntaban por los proyectos de la empresa. Nadie era sincero. Por eso me inventé una nueva vida. Me convertí en Sofía, una chica sencilla, licenciada en Administración de Empresas, que trabajaba como administrativa en otra compañía. Vivía en un estudio modesto, me movía en transporte público, y comía en bares de menú del día. Fue entonces cuando conocí a Javier. En aquel momento, Javier era un nuevo empleado en una de las filiales de mi padre. Por supuesto, él no sabía que era la empresa de mi padre. Parecía diferente. Era ambicioso. Hablaba con pasión sobre el futuro. No menospreciaba mi apariencia sencilla. Dijo que le gustaban las mujeres con los pies en la tierra. «Voy a triunfar, Sofía. Algún día seré director. Y cuando eso ocurra, te convertiré en mi reina», me prometió cuando me pidió matrimonio en una pequeña cafetería. El anillo que me dio era barato, pero sus palabras me parecieron muy valiosas en aquel momento. Me casé con él con la reticente bendición de mi padre. Papá ya me había advertido. «Sofía, un hombre que habla demasiado, suele trabajar poco. Pero si esta es tu elección, te apoyaré. Eso sí, no le digas quién eres hasta que demuestre de verdad su lealtad». Y mi padre tenía razón. La verdad empezó a salir a la luz poco a poco después de casarnos. Javier me pidió que dejara de trabajar. Dijo que la esposa de un futuro directivo no debía cansarse. «Tú quédate en casa, cuida de mí. Yo me encargaré de ganar el dinero». «El orgullo de un hombre reside en su capacidad para mantener a su familia», dijo con aire galante. Le hice caso. Pensé que era una señal de responsabilidad, pero la realidad fue diferente. El sueldo de Javier como empleado senior no era muy alto, pero su estilo de vida era desorbitado. Quería llevar relojes de marca para que los clientes lo respetaran. Quería un coche a crédito cuya cuota nos ahogaba. Quería cenar en restaurantes de lujo cada fin de semana para presumir en redes sociales. «Cariño, el dinero para la compra del mes se ha acabado», me quejé al tercer mes de nuestro matrimonio. Javier estalló. «¿Se ha acabado? Pero qué derrochadora eres. Te di 2.000 euros. ¿Cómo es posible que no sea suficiente?» No sabía cómo administrar el dinero, cuando esos 2.000 euros debían cubrir la luz, el agua y la compra diaria en una ciudad tan cara como Madrid.
El resto lo usaba él para sus caprichos. Fue entonces cuando empecé a cometer mi error fatal. Le ayudé en secreto. No soportaba verlo estresado. No quería que se sintiera un fracasado. Así que llamé a Marcos. Marcos, por favor. Haz que Recursos Humanos ingrese una bonificación por rendimiento en la cuenta de Javier cada mes. Ingresa 3.000 euros. Di que es un reconocimiento de la dirección, le pedí por teléfono mientras Javier dormía. Marcos protestó. Señorita, esto no es educativo. Se le subirá a la cabeza. Hazlo y punto, Marcos. Solo quiero que mi marido sea feliz. Qué estúpida fui. Esos 3.000 euros extra cada mes, sumados a las bonificaciones trimestrales que yo misma orquestaba, hicieron que Javier se sintiera un genio. Se creyó un activo de oro para la empresa. Empezó a volverse arrogante. ¿Lo ves, cariño? La empresa me ha dado otra bonificación. ¿Saben de mi potencial?, exclamaba mientras me enseñaba la notificación del banco en su móvil. Esto es porque trabajo duro, no por suerte. Nunca supo que ese dinero era de la herencia de mi abuela, que yo redirigía hacia él. Nunca supo que cada vez que me invitaba a una cena de lujo y decía, pide lo que quieras, paga tu marido. En realidad era yo quien se invitaba a sí misma y a él. Esa mentira alimentó su ego hasta convertirlo en un monstruo. Empezó a menospreciarme. Sentía que su falso y abultado sueldo le daba derecho a ser el rey de la casa. Empezó a darme órdenes como si fuera su asistenta. Tráeme un café. Prepara mi ropa, que esté impecable. Ni una sola arruga. ¿Pero qué haces todo el día en casa? La casa sigue teniendo polvo. Cada vez que intentaba hablar de dinero, me cortaba. ¿Tú qué sabes de dinero? Tú solo sabes pedir. Yo soy el que trae el dinero a casa, el que se rompe la cabeza en la oficina con los clientes. Tú solo tienes que disfrutar de los resultados y todavía te quejas. La realidad que yo conocía a través de Marcos era patética. En la oficina, Javier era conocido como un empleado mediocre, solía llegar tarde, delegaba su trabajo en los becarios, y se dedicaba más a adular a sus superiores que a terminar sus proyectos. Pero gracias a mi intervención entre bastidores, su puesto estaba a salvo. Su carrera ascendía no por sus méritos, sino por la protección de la esposa a la que consideraba una tonta. El punto culminante fue esta casa. Quería mudarse a una urbanización de lujo, señaló este chalet con arrogancia. Esta es la casa de mis sueños, la compraré. Costaba millones. Su sueldo, incluso con mis bonificaciones falsas, no era suficiente ni para la entrada. Pero, una vez más, cegada por el amor, intervine. Compré la casa al contado con mis ahorros, pero le pedí al notario que lo hiciera parecer como si Javier la hubiera comprado con una hipoteca blanda de la empresa que, de nuevo, era la empresa de mi padre. Javier lloró de emoción al recibir las llaves. Me abrazó. Lo he conseguido, cariño. He logrado comprarnos un palacio. En ese momento sonreí, pensando que me querría aún más. Pero resultó que, después de mudarnos a esta lujosa casa, se distanció todavía más. Sintió que su nivel había subido drásticamente. Empezó a codearse con la falsa alta sociedad, a meterse en apuestas online porque sentía que su dinero era infinito, y finalmente conoció a Isabel. Esa mujer era la nueva secretaria de su departamento, guapa, elegante y experta en halagar el ego de Javier. Isabel veía a Javier como un joven y rico director que era muy generoso. Javier, sediento de reconocimiento, encontró un lugar donde era adorado como un rey sin tener que fingir humildad como hacía conmigo. Miré a Javier, que ahora temblaba en un rincón del salón. La máscara de director de éxito que había llevado durante 3 años estaba hecha 1000 pedazos. Sin mi dinero, sin mi protección, no era más que un hombre corriente sin ahorros, lleno de deudas de tarjetas de crédito y que en breve sería un desempleado. Sofía. Me llamó en voz baja, sacándome de mis pensamientos. Lo de Isabel, ella no significa nada. Fue ella la que me sedujo. Fue un desliz. Lo miré sin expresión. ¿Un desliz que ha durado 1 año? ¿Un desliz que te llevó a comprarle un apartamento? ¿Un desliz por el que has echado a tu propia esposa de casa? Javier se quedó callado. Se quedó sin palabras. Se sorprendió de que yo supiera lo del apartamento. ¿Crees que he estado callada porque soy tonta?, pregunté, mi voz empezando a elevarse. He estado callada porque te estaba dando una oportunidad para cambiar. Estaba esperando a que te dieras cuenta, Javier. Pero resulta que has usado esa oportunidad para cavar tu propia tumba. De repente sonó el timbre. La voz del interfono se activó. Javier, cariño, soy Isabel. ¿Por qué hay tantos hombres de traje en la puerta? Dijiste que tu mujer ya se había ido. La voz melosa de Isabel se oyó claramente en la silenciosa habitación. El rostro de Javier se tornó gris ceniza. Me miró con una mirada suplicante, negando con la cabeza, indicándome que no dejara entrar a Isabel. Sabía que si Isabel entraba ahora, su ruina se convertiría en un espectáculo.
Sonreí de lado y me volví hacia Marcos. Abre la puerta. Invita a nuestra honorable invitada a pasar. El espectáculo principal está a punto de comenzar. Mi padre solo esbozó una sonrisa mientras sorbía el té que le acababa de servir una de las asistentas, que observaba la situación sin inmutarse. Bien hecho, Sofía. Destrúyelo hasta la raíz. Esa es mi hija. La puerta se abrió. Se acercó el sonido de unos tacones. Y cuando Isabel apareció en el umbral con un vestido rojo fuego y un bolso de marca en la mano, su sonrisa se desvaneció al instante al ver la escena que tenía delante. Esto no era solo una venganza, era una ejecución. Isabel se quedó petrificada en el umbral, sus ojos recorriendo la tensa habitación. Allí estaba yo, de pie con aire desafiante. Mis padres, sentados como monarcas. Y Javier, su amante, arrodillado en el suelo como un perdedor. La escena debía de ser muy confusa para ella. Pero al ver la cara de Isabel, tan perfectamente maquillada, mi mente no estaba en esa habitación. Mis recuerdos retrocedieron a una noche gris, exactamente un mes atrás. La noche en que encontré el arma que ahora estaba a punto de detonar. Esa noche llovía a cántaros, como si el cielo de Madrid estuviera desatando toda su furia. Javier llegó tarde, como de costumbre, con la clásica excusa de una reunión de última hora con inversores. Llegó borracho, balbuceando incoherencias, y se desplomó en el sofá sin siquiera quitarse sus caros zapatos. Yo, la esposa que en aquel entonces todavía era estúpida y devota, me acerqué para quitarle los zapatos y taparlo con una manta, pero mis ojos se posaron en su maletín de trabajo, abierto sobre la mesa de centro. De él asomaba la esquina de su portátil de empresa, aún encendido en modo de suspensión. Normalmente nunca tocaba sus cosas personales. Javier siempre decía: la privacidad es importante, Sofía. No seas una esposa posesiva y cateta. Durante 3 años respeté esa regla. Respeté su privacidad, aunque él a menudo violaba la mía revisando mis gastos de la compra. Pero esa noche, sentí un impulso extraño y muy fuerte en mi pecho. La intuición de esposa que había reprimido durante tanto tiempo gritó con fuerza: ábrelo, Sofía. Ábrelo ahora o te arrepentirás para siempre. Con manos temblorosas, abrí el portátil. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Probé nuestra fecha de boda. Incorrecta. Probé su fecha de nacimiento. Incorrecta. Probé la fecha en que lo ascendieron a gerente. Incorrecta. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo que le había oído murmurar en sueños. Un nombre extraño que mencionaba a menudo. Isabel. Tecleé: Isabel Preciosa 123. La pantalla parpadeó. Cargando. Acceso concedido. Sentí como si una enorme piedra me golpeara en el estómago. La contraseña del portátil de mi marido era el nombre de otra mujer. Se me cortó la respiración, las lágrimas inundaron mis ojos antes incluso de ver el contenido. Pero el dolor fue reemplazado rápidamente por una curiosidad mortal. Tenía que saber hasta dónde llegaba esta traición. Lo primero que busqué fue la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp Web, que todavía estaba conectada, y, en efecto, el nombre Isabel Cariño estaba fijado en la parte superior. Hice clic en la conversación y, en ese instante, mi mundo se derrumbó. No eran solo mensajes de amor o citas secretas. Lo que leí era mucho más doloroso que una simple infidelidad física. Se reían de mí. Javier, te juro que me aburro soberanamente en casa. Mi mujer es como una estatua, no tiene chispa. Otra vez lentejas para comer. Lentejas. ¿Cuándo se dará cuenta de que mi nivel es de solomillo y buen vino? Isabel, paciencia, mi amor. Piénsalo como si tuvieras una asistenta gratis. Lo importante es que el dinero siga fluyendo, ja ja ja. ¿Cuándo me vas a comprar el bolso que vimos el otro día? Javier. Tranquila, cariño. El mes que viene cobro la extra. Sofía es fácil de engañar. Le digo que necesito fondos para agasajar a un cliente y se lo cree todo. Me tapé la boca para que mis sollozos no despertaran al canalla que roncaba en el sofá. Así que, para ellos, yo no era más que una asistenta gratis. Yo, Sofía Valero, la única hija del dueño del conglomerado donde ellos se ganaban la vida, era considerada una paleta por este par de parásitos, pero el dolor no fue nada comparado con lo que descubrí a continuación. Cuando iba a cerrar la aplicación de mensajería, vi una notificación emergente del correo electrónico de su trabajo. El asunto era sospechoso. Aviso de auditoría interna. Departamento Financiero Filial. Mis dedos se movieron rápidamente para abrir la carpeta de documentos. Como licenciada en empresariales y habiendo ayudado a mi padre a revisar informes financieros desde que era adolescente, sabía exactamente qué buscar. Encontré una carpeta oculta con el nombre en clave Proyecto X. Dentro no había archivos de trabajo. Eran registros de flujos de dinero. Mis ojos se abrieron de par en par.
Las cifras que vi me marearon. Javier había estado inflando presupuestos de proyectos de adquisición de material de oficina durante el último año. Falsificaba facturas de proveedores, creaba proveedores ficticios y desviaba la diferencia a una cuenta personal que yo desconocía. El total ascendía a 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros de la empresa de mi padre, robados por mi propio marido. ¿Para qué tanto dinero? Rastreé su historial de navegación. La respuesta estaba clara. Apuestas online. Y el resto, transferencias para el alquiler de un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca a nombre de Isabel, así como la compra de joyas y bolsos de marca. Caí de rodillas sobre la alfombra. No podía sostenerme. Javier no era solo un adúltero, era un criminal, era un ladrón. Miré a Javier, que dormía con la boca abierta babeando sobre el cojín del sofá. Este hombre, el hombre cuya autoestima había protegido, cuya carrera había impulsado con la ayuda invisible de Marcos, me lo había pagado apuñalándome por todos lados. Me robó el corazón, me robó el tiempo y robó el dinero de mi familia. Pero en medio de esa desolación, encontré algo más valioso, su debilidad. Sabía algo de Javier que nadie más conocía. Tenía un grave trauma infantil relacionado con la pobreza y la ley. Su padre había muerto en la cárcel por un caso de estafa, dejando al pequeño Javier viviendo en la miseria, perseguido por los acreedores. Por eso Javier estaba tan obsesionado con parecer rico y exitoso. Tenía pánico a volver a ser pobre, pánico a la cárcel. Ese era su mayor miedo. Y esa noche, en este portátil, tenía en mis manos la llave para hacer realidad su peor pesadilla. Me sequé las lágrimas con rabia. Se acabó, me susurré en la oscuridad de la noche. Se acabó ser la Sofía estúpida. Esa noche no desperté a Javier para enfrentarme a él. No grité ni lancé objetos. En su lugar cogí un pendrive del cajón. Copié todos los datos, los chats de amor, las transferencias del apartamento de Isabel, el historial de apuestas online y el archivo de Excel con la malversación. Lo copié todo, asegurándome de no dejar ni un solo byte atrás. Cuando terminé, devolví el portátil a su sitio, exactamente como lo había encontrado. Volví a sentarme a su lado, observando su rostro detenidamente. Antes veía esa cara con amor, ahora la veía como un objetivo. «Duerme bien, marido mío», susurré fríamente. Mi voz temblaba, conteniendo una rabia que ahora se había convertido en un plan malévolo. «Disfruta de tus dulces sueños de ser un director rico y poderoso, porque cuando te despiertes, me aseguraré de que la realidad sea mucho más aterradora que tu peor pesadilla». Esa noche fue el punto de inflexión. La Sofía ingenua murió con la lluvia de esa noche. Lo que quedó fue una Sofía que sostenía la caja de Pandora, esperando el momento adecuado para abrirla frente a sus caras. Y cuando vi a Isabel parada en la puerta hoy, supe que ese momento había llegado. Volviendo al presente, en el salón donde el aire se sentía cada vez más denso, Isabel seguía de pie con cara de confusión en el umbral, mientras Javier me miraba suplicante, rogándome que no detonara la bomba que llevaba un mes preparando. Creen que el ataque de hoy es una coincidencia. Creen que la llegada de mis padres justo una hora después de la llamada de Javier fue pura suerte. Oh, qué ingenuos. No hay coincidencias en el diccionario de mi venganza. Todo esto es un guión que he dirigido meticulosamente, escena por escena, desde que encontré aquel pendrive. Retrocedamos un poco. Al momento, hace una hora, en que Javier me lanzó con arrogancia los papeles del divorcio y llamó a mi madre. En cuanto Javier colgó y se fue a la cocina con aire de suficiencia, no me quedé de brazos cruzados. Inmediatamente envié un breve mensaje a Marcos. El mensaje contenía solo una palabra clave que habíamos acordado una semana antes: ejecución. Esa sola palabra puso en marcha la gigantesca maquinaria de poder del Grupo Valero. Durante el último mes, después de encontrar las pruebas en el portátil de Javier, no actué de inmediato. Interpreté mi papel. Seguí siendo la esposa dulce, preparándole el café, planchándole las camisas, mientras en silencio recopilaba más pruebas. Contacté a Marcos, pidiendo al equipo legal de la empresa que realizara una auditoría discreta en el departamento de Javier. «Señorita, las pruebas son sólidas. El señor Javier podría enfrentarse a un mínimo de 5 años de cárcel», me informó Marcos hace 2 semanas. «Espera», Marcos, le respondí entonces. «Quiero que primero se sienta en la cima del mundo. Cuanto más alto vuele, más dolorosa será la caída». Y hoy, cuando Javier finalmente pronunció la palabra divorcio, fue la señal que estaba esperando. Mientras esperaba sentada en el sofá la llegada de mis padres, mis dedos danzaban ágilmente sobre la pantalla del móvil que ocultaba tras un cojín. Primero, bloqueé el acceso de Javier a todas las facilidades encubiertas que le había proporcionado. Con un clic, cancelé la orden de bonificaciones ficticias mensuales en recursos humanos. A partir de ese instante, el sueldo de Javier volvió a su cifra original y patética,
que ni siquiera le alcanzaba para pagar las cuotas de sus tarjetas de crédito. Segundo, contacté al gerente de banca privada de nuestra familia. Señor García, por favor, congele temporalmente el acceso a la tarjeta de crédito adicional que tengo a nombre de mi marido, y retire todos los depósitos que he avalado para sus préstamos. En cuestión de minutos, Javier quedó financieramente paralizado, aunque él aún no lo sabía. Tercero, y esto fue lo más delicioso, la invitación para Isabel. Sabía que Javier no se atrevería a llamar a Isabel para que viniera a la casa inmediatamente después de echarme. Querría jugar sobre seguro, pero yo necesitaba un público, necesitaba un testigo. ¿Y quién mejor testigo que la mujer que se creía la ganadora? Le envié un mensaje a Isabel, imitando el repugnante estilo de Javier. Cariño, ven a casa ahora. Mi inútil esposa ya se ha ido. Trae tus cosas. Vamos a celebrar nuestra victoria. Te tengo una sorpresa preparada. Por eso Isabel llegó con una sonrisa radiante y una pequeña maleta en la mano. Creía que se mudaba a un palacio. No sabía que estaba entrando en la jaula del león. Y por último, por supuesto, mis padres. Cuando Javier llamó a mi madre, ella ya lo sabía todo. Le había contado todas las fechorías de Javier una semana antes. La reacción de mi padre fue aterradora. Casi envía a alguien a darle una paliza. Pero le rogué que me permitiera resolverlo a mi manera. Deja que se divorcie de mí primero, papá. Deja que sea él quien me deseche, para que el mundo sepa que el estúpido es él, no que nosotros somos los malos, le dije. Así que cuando Javier llamó con ese tono despectivo, mi madre ya estaba lista en el coche, a solo 5 minutos de la urbanización. Estaban esperando mi señal. Ahora, todas las piezas estaban en su sitio. Javier, mentalmente destrozado en el suelo. Isabel, que acababa de caer en la trampa. Mis padres, como jueces ejecutores. Y Marcos, sosteniendo la carpeta con la sentencia de muerte de la carrera de Javier. Respiré hondo, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Antes, temblaba de miedo si Javier se enfadaba porque la comida estaba sosa. Ahora, me sentía increíblemente fuerte. Miré a Isabel, que seguía confundida. Entra, Isabel la saludé con una sonrisa muy dulce, pero con ojos fríos. ¿Por qué te quedas ahí pasmada? ¿No querías celebrar la victoria? Venga, únete a nosotros. Isabel me miró y luego a Javier que seguía de rodillas. Javier, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está don Arturo? ¿Y por qué estás llorando en el suelo? Preguntó con su voz chillona e irritante. Javier levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas y sudor. Negó con la cabeza frenéticamente, intentando hacerle señas a Isabel para que huyera. «Vete, Isabel, vete de aquí», gritó con voz ronca. «No se vaya», intervino Marcos con su voz de barítono. «La fiesta acaba de empezar. Sería de mala educación que la invitada de honor se marchara tan pronto». Isabel se sobresaltó al oír la puerta cerrarse con llave. Empezó a sentir el peligro. Me levanté lentamente del sofá, alisándome el vestido. Me acerqué a Isabel. Ella retrocedió un paso, pero tropezó con un gran jarrón. «Te presento», Isabel dije, señalando a mi padre. «Este es don Arturo Valero, el dueño de la empresa donde trabaja tu novio, y también mi padre biológico». El rostro de Isabel palideció al instante. Sus ojos se desorbitaron como si fueran a salírsele de las órbitas. «¿Padre biológico?» Y esta casa, continué extendiendo los brazos, es mía, no de Javier. El apartamento del que presumes en Instagram fue pagado con dinero que Javier robó a mi padre. Así que, técnicamente, has estado disfrutando de mi dinero. Eso es mentira, chilló Isabel volviéndose hacia Javier. Javier, dime que es mentira. Dijiste que eras director. Dijiste que tu mujer era una paleta de pueblo. Javier solo pudo bajar la cabeza, sus hombros sacudidos por los sollozos. El silencio de Javier fue la respuesta más dolorosa para Isabel. Bueno, dije, cogiendo la carpeta roja de manos de Marcos. Ahora que estamos todos reunidos, empecemos a analizar el caso. Marcos, por favor, enciende el proyector. Quiero mostrarles un cortometraje sobre cómo dos idiotas intentaron estafar a la familia Valero. Vi el puro terror en los ojos de ambos. El miedo a la pobreza, el miedo a la cárcel y el miedo a la humillación social. Eso es lo que yo había sentido durante el último año mientras me ignoraban. Ahora era su turno de sentirlo, multiplicado por 1000. La luz del proyector iluminó intensamente la pared de color crema del salón, rompiendo el tenso silencio. Marcos, eficiente y sin expresión, conectó su portátil. En la gran pantalla no apareció una película romántica ni fotos de la boda. Lo que se proyectó fue una compleja hoja de cálculo de Excel, llena de cifras en un rojo brillante. El título en la parte superior se leía claramente. Balance financiero personal, Javier e Isabel. Caminé tranquilamente hacia la pantalla. El puntero láser en mi mano se encendió, haciendo que un pequeño punto rojo danzara justo en la frente de Javier. Se sobresaltó,
como si ese punto de luz pudiera perforarle la cabeza. Gruesas gotas de sudor, del tamaño de un garbanzo, comenzaron a caer por sus sienes, empapando el cuello de su camisa cara, ahora arrugada y patética. Bienvenidos a la sesión de presentación de la realidad, dije con un tono alegre y forzado, en total contraste con los rostros pálidos de mis dos principales espectadores. Antes de entrar en el ámbito legal, hablemos de matemáticas sencillas. Javier, Isabel, por favor, sentaos. Imaginaos que esta es una de esas reuniones de dirección de las que tanto os jactáis. Isabel seguía rígida, aferrando con tanta fuerza su bolso de marca, que sospechaba que era falso o comprado con dinero robado, que sus nudillos se pusieron blancos. Miraba a Javier exigiendo una respuesta, pero él no se atrevía a mirarla a los ojos. El hombre mantenía la cabeza gacha, observando el patrón de la alfombra como si fuera lo más fascinante del mundo. «Sentaos», bramó mi padre de repente. Su voz retumbó, haciendo que Isabel saltara de miedo y se dejara caer en el sofá junto a Javier. Estaban cerca, pero se sentía un abismo entre ellos. Señalé la primera cifra en la pantalla. Empecemos con el mayor mito de este hogar. Javier, siempre has dicho a todo el mundo, incluida a tu amante, que eras un director de alto nivel, que tú me mantenías, financiabas nuestro lujoso estilo de vida y compraste esta casa. Pulsé el botón de «Siguiente» en el mando. La pantalla cambió para mostrar la nómina real de Javier. La cifra era pequeña, muy pequeña para el estilo de vida que ostentaba. Este es tu sueldo real, Javier, 1.800 euros netos, sin pluses de dirección. Porque solo eres un empleado senior, no un director, expliqué con frialdad. Isabel, haz cuentas. El alquiler de tu apartamento son 2.000 euros al mes. La cuota del coche de Javier son 600, sin contar comidas, compras y apuestas online. ¿Cómo es posible que 1.800 euros cubran todo eso? Isabel miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Su boca se abrió ligeramente. Se oyó un suspiro de sorpresa. Se giró bruscamente hacia Javier. Dijiste que tu sueldo era de 6.000 euros al mes. Dijiste que tenías acciones de la empresa. Javier guardó un silencio sepulcral. Se mordió el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Te mintió. Isabel intervine con una sonrisa torcida. Durante todo este tiempo, yo he estado cubriendo sus carencias. Cada mes, le pedía a Marcos que transfiriera una bonificación fantasma a su cuenta para no herir su ego. Yo pagaba la luz, el agua y la compra. Incluso el Rolex que llevaba la primera vez que te invitó a salir fue un regalo de cumpleaños de mi padre. Lo pagó con el dinero de mi padre, no con el sudor de su frente. Vi cómo el rostro de Javier se enrojecía cada vez más. No de ira, sino de una vergüenza inmensa. Su orgullo como hombre estaba siendo despellejado vivo delante de la mujer que idolatraba y de los suegros a los que temía. Él, que siempre se había sentido un rey, resultaba ser solo un mendigo subvencionado por la esposa a la que humillaba. Pero eso no es todo, continué, acercándome a ellos. Escuchemos algo interesante. Marcos, reproduce el archivo de audio número 3. Marcos asintió. Se oyó un breve crujido en los altavoces de la sala. Luego, surgió la voz de Javier. Era una grabación telefónica que Marcos había conseguido de un micrófono instalado en el coche de Javier una semana antes. Jefe, por favor, jefe. Déjeme otros 2.000 euros. Le juro que se los devuelvo el mes que viene. Mi mujer es tonta. No se enterará si empeño las escrituras de la casa de sus padres. Sí, jefe, los necesito urgentemente para pagar una deuda de juego. Por favor, si no pago, me van a romper las piernas. La voz de Javier en la grabación sonaba patética, suplicante, llorosa, muy lejos de la imagen de hombre exitoso y seguro que siempre proyectaba ante Isabel. Silencio. La habitación quedó en silencio tras la grabación. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, que parecía contar los segundos que quedaban para su destrucción. Miré a Isabel. ¿Lo oyes, Isabel? El hombre del que presumes, el que le robaste a otra, resulta ser un cobarde dispuesto a empeñar las propiedades de sus suegros por el juego. ¿Creías que habías ganado? ¿Creías que te habías quedado con un príncipe? Solo te has quedado con la basura que yo he tirado. La cara de Isabel pasó de la confusión al asco. Miró a Javier como si fuera una enfermedad contagiosa. Se apartó de él en el sofá. Javier, ¿tienes deudas de juego? Preguntó Isabel en voz baja. Su voz temblaba. Entonces, ¿el dinero que me prometiste para montar mi boutique también era mentira? Javier levantó la cara, sus ojos rojos y húmedos. Isabel, escúchame. Puedo explicarlo. He tenido un pequeño problema, pero me recuperaré. Volveré a ser rico. Podemos. ¿Rico cómo? Le corté en seco. ¿Robando el dinero de mi padre? Despierta, Javier. No tienes nada. Tienes fobia a la pobreza, ¿verdad? Tienes miedo de volver a vivir en la miseria como en tu infancia. ¿A que sí?
Por eso te metiste a corrupto y a jugador, esperando hacerte rico al instante. Pero mírate ahora, no solo eres pobre, eres patético. Este ataque psicológico empezó a dar sus frutos. El cuerpo de Javier temblaba violentamente. Su mayor fobia, el miedo a la pobreza y a ser despreciado, se estaba haciendo realidad ante sus propios ojos. Veía la mirada de asco de Isabel, la mirada de furia de mi padre, la mirada de decepción de mi madre y mi propia mirada fría. Ya no tenía dónde esconderse. Su máscara estaba hecha añicos. «¡Basta!», Sofía susurró Javier con voz rota. «Por favor, para. Me avergüenzo». «¿Vergüenza?», intervino mi madre de repente. La mujer que me dio la vida se levantó y se acercó con una elegancia letal. Miró a su yerno con una mirada que podría congelar el infierno. «¿Sientes vergüenza ahora? ¿Dónde estaba tu vergüenza cuando llevabas a esta mujer a cenar con el dinero de mi hija? ¿Dónde estaba tu vergüenza cuando humillabas a Sofía delante de tus amigos? ¿Dónde estaba tu vergüenza cuando me llamaste para decirme que mi hija era una inútil?» La voz de mi madre se elevó al final, haciendo que Javier se encogiera aún más. Volvió a arrodillarse, esta vez en dirección a mi madre. «Perdóneme, señora, perdí la cabeza, me dejé llevar. No era consciente». «No metas a la superstición en esto», espetó mi padre. «Eres un codicioso. Esa es tu enfermedad». Le hice una seña a Marcos para que apagara el proyector. Las luces de la sala se encendieron de nuevo, haciendo que todo fuera más claro. Los rostros, antes en penumbra, ahora se veían nítidamente. El maquillaje de Isabel empezaba a correrse por el sudor frío. La cara de Javier estaba hinchada y grasienta. «Mentalmente ya has perdido», Javier, dije en voz baja, mirándolo de arriba a abajo. «Has perdido tu honor como marido, tu autoridad como hombre y tu confianza como ser humano. Pero tu sufrimiento no ha terminado. Porque después de destrozar tu corazón y tu mente, ahora es el turno de destrozar tu vida, de forma real». Caminé de vuelta a la mesa y cogí una gruesa carpeta de un color rojo sangre. La carpeta que contenía las pruebas físicas de los crímenes que lo enviarían entre rejas. «Isabel», llamé suavemente a la mujer que ahora parecía un ratón atrapado. «No te alegres todavía por sentirte víctima de las mentiras de Javier. ¿Crees que estás limpia? No, cariño. Eres cómplice. Has disfrutado del dinero fruto de un delito. Y en esta carpeta también está tu nombre». Los ojos de Isabel se abrieron de terror. Intentó levantarse para huir, pero Marcos ya estaba frente a la puerta, bloqueando la salida con su cuerpo fornido. «Siéntese», ordenó Marcos brevemente. Isabel volvió a caer en el sofá, sin fuerzas. Empezó a llorar, pero no había compasión en mi corazón. Sus lágrimas eran solo la gasolina que avivaba aún más las llamas de mi venganza. Ahora, abrí la carpeta roja. El sonido del papel resonó en la silenciosa habitación. «Hablemos de hechos. Hechos que os harán desear no haber nacido nunca». Marcos dio un paso al frente, tomando el relevo. Si yo había jugado con sus emociones, ahora Marcos, como abogado de la familia y mano derecha de mi padre, jugaría con la ley. Su rostro era impasible, profesional, pero de cada uno de sus movimientos emanaba un aura intimidante. Repartió copias de los documentos en los regazos de Javier e Isabel. Las recibieron con manos temblorosas. «Documento A». La voz de Marcos sonó como la de un juez dictando sentencia. «Carta de despido disciplinario». Javier miró el papel en sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par al leer los motivos del despido. Malversación de fondos de la empresa, manipulación de datos financieros y grave incumplimiento del código ético. A partir de este momento, las 14:30 horas, continuó Marcos, mirando su reloj. «El señor Javier queda oficialmente despedido de todas las empresas del Grupo Valero. Su nombre ha sido incluido en la lista negra de la Asociación Nacional de Recursos Humanos. Esto significa que ninguna empresa solvente de este país querrá contratarle. Incluso para ser un simple administrativo, se lo pensarán dos veces al ver su historial». Javier arrugó el papel. Sus lágrimas cayeron, mojando la tinta negra. Su carrera, su orgullo, todo había terminado. «Documento B», prosiguió Marcos sin darles un respiro. «Informe de auditoría financiera forense». Vi a Isabel abrir las páginas con manos temblorosas. Allí se mostraba un claro diagrama del flujo de dinero, de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Javier, y de ahí a varios destinos, sitios de apuestas online, joyerías y el pago del alquiler de un apartamento. «Señorita Isabel», la llamó Marcos con frialdad, «el apartamento en el barrio de Salamanca que ocupa actualmente, del que presume en redes sociales como un regalo de su adinerado amante, resulta que es de alquiler, y el dinero de ese alquiler proviene de fondos malversados por el señor Javier de un proyecto de adquisición de ordenadores para escuelas. El perjuicio total para la empresa asciende a 1,5 millones de euros». Isabel ahogó un grito.
Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. ¿Qué? ¿De alquiler? Javier me dijo que había comprado el piso para mí. Me dijo que las escrituras se estaban tramitando. Isabel se puso de pie. Su miedo se convirtió en una ira explosiva. Se abalanzó sobre Javier golpeándolo en el pecho con su bolso. «Estafador. Canalla. Me dijiste que el apartamento era mío, que lo habías comprado al contado. Resulta que eres un ladrón. Me has estado dando regalos robados. Ay, Isabel, duele. Escúchame». Javier intentaba defenderse, pero estaba demasiado débil y conmocionado. «Mentiroso. Por tu culpa puedo acabar metida en un lío con la justicia. Por tu culpa dejé mi antiguo trabajo porque me prometiste financiar mi boutique. Devuélveme mi vida, Javier», gritó Isabel, histérica. Le tiró del pelo, convirtiendo el salón en un caos. Mi padre, mi madre y yo nos limitamos a observar el espectáculo con calma. Qué irónico. Las dos personas que se habían unido para hacerme daño ahora se destrozaban mutuamente como perros salvajes peleando por un hueso podrido. «Basta», bramó Marcos, separándolos con una sola mano. Isabel fue empujada de nuevo al sofá. Respiraba agitadamente, con el pelo revuelto. Javier se tocaba la mejilla enrojecida por una bofetada. «Aún no hemos terminado», dijo Marcos, recuperando la calma. «Documento. C. Orden de embargo de bienes». Esta vez hablé yo. «La berlina negra aparcada ahí fuera es un coche de empresa. No es tuyo. Será retirado hoy mismo. Y todos los artículos de marca que llevas puestos, Isabel, así como los que hay en tu apartamento, fueron comprados con dinero del delito. Serán confiscados como pruebas». Isabel miró con horror el bolso que tenía en el regazo. Lo arrojó al suelo como si se hubiera convertido en una serpiente venenosa. «Yo no sabía nada. Lo juro, no sabía de dónde venía el dinero. No me metáis en la cárcel, soy una víctima». «¿Una víctima codiciosa?», replicó mi madre con sarcasmo. «Si fueras una buena mujer, no te habrías liado con un hombre casado. Aceptaste esos regalos porque estabas cegada por el lujo. Ahora, paga el precio». Javier levantó la cabeza, con la mirada perdida. «Don Arturo, Sofía. Quedaos con todo. El coche, mi puesto, pero por favor, no me metáis en la cárcel. Mi madre en el pueblo está muy enferma. Si se entera de que su hijo está en prisión, podría morir». Al oírle mencionar a su madre, sentí una punzada en el corazón. Pero luego recordé cómo a él no le importó cuando yo estuve enferma sola en casa, mientras él se divertía en un hotel con Isabel. Mi compasión se desvaneció al instante. «Deberías haber pensado en tu madre antes de robar 1,5 millones de euros», Javier respondió mi padre fríamente. «La ley es la ley. No he levantado esta empresa permitiendo que los ladrones campen a sus anchas». De repente, se oyó el sonido de una sirena a lo lejos, acercándose cada vez más hasta detenerse justo frente a la casa. Los rostros de Javier e Isabel se volvieron grises. Su mayor temor se materializaba. «La policía», musitó Javier. «Sí», respondí, erguida. «He denunciado la malversación esta mañana. Las pruebas son irrefutables. Han venido a por ti. No como director, sino como sospechoso». Marcos se dirigió a la puerta y la abrió. 2 agentes de policía uniformados entraron, saludaron a mi padre, y caminaron con determinación hacia Javier. «Javier García», dijo uno de los policías mientras sacaba unas esposas, «queda detenido por los presuntos delitos de malversación de fondos, estafa y blanqueo de capitales». Clic. El frío sonido del metal cerrándose en las muñecas de Javier resonó con fuerza. No se resistió. Estaba demasiado destrozado. Su alma había muerto antes de que su cuerpo fuera arrestado. Lloraba desconsoladamente. Sus lágrimas caían sobre el suelo de mármol del que tanto se había enorgullecido. Isabel intentó escabullirse detrás de los policías, pero una agente que acababa de entrar la detuvo. «Señorita Isabel, usted también tendrá que acompañarnos a comisaría para prestar declaración como testigo y como receptora de los fondos». «No, no quiero. Yo no he hecho nada. Soltadme». Isabel se revolvía, gritando histéricamente como una loca. Su imagen elegante y cara se había desvanecido por completo. La agente se la llevó a rastras. Sus gritos rompieron la tranquilidad de la tarde en la lujosa urbanización. Los seguí hasta el porche. Los vecinos ya empezaban a congregarse frente a la verja, cuchicheando y grabando la escena con sus móviles. Javier fue conducido fuera con la cabeza gacha, ocultando su rostro lleno de vergüenza. Isabel seguía gritando, culpando a Javier de todo. Justo cuando iban a meter a Javier en el coche patrulla, se detuvo un instante y se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento tardío. «Sofía», susurró. Lo miré sin expresión desde lo alto del porche de mi magnífica casa. A mi lado, mis padres me protegían como una fortaleza inexpugnable.
Adiós. Javier, dije en voz baja pero firme. Disfruta de tu nueva vida en una celda estrecha. Espero que allí aprendas que el lujo obtenido con engaños nunca es duradero. La puerta del coche policial se cerró. La sirena volvió a sonar, esta vez llevándose la basura que había estado ensuciando mi vida. El coche se alejó, levantando polvo. Respiré hondo, inhalando el aire de la tarde que se sentía mucho más fresco de lo habitual. El pesado lastre que llevaba sobre mis hombros desapareció al instante. ¿Ya ha terminado?, preguntó mi madre suavemente, acariciándome el pelo. Me giré y sonreí sinceramente. Mi primera sonrisa verdaderamente libre en años. No, mamá. La parte de tirar la basura ha terminado. Ahora toca limpiar la casa y empezar una nueva vida. Pero sabía que el espectáculo de hoy no había terminado del todo. Quedaba un último acto, asegurarme de que todo el mundo supiera quién era la ganadora. La sirena del coche de policía se fue alejando lentamente, su sonido serpenteando en el aire del atardecer, dejando un silencio denso en las calles de la lujosa urbanización. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. En cuanto el coche desapareció en la curva, comenzó a oírse un zumbido, como el de un enjambre de abejas. No eran insectos, sino los susurros de los vecinos que habían estado espiando desde detrás de sus verjas, ventanas y balcones. Yo seguía en el porche, mirando la calle vacía por donde se acababan de llevar a mi marido, mi exmarido. A mi lado, mi madre me abrazaba el hombro con fuerza, transmitiéndome su apoyo, mientras mi padre hablaba seriamente con Marcos sobre los siguientes pasos legales. Pero no les estaba escuchando. Mi atención estaba absorbida por la pequeña multitud que empezaba a atreverse a acercarse a la verja de mi casa, aún abierta de par en par. Allí estaba la señora Carmen, la esposa del presidente de la comunidad, conocida por ser el centro de información o más bien, de cotilleos de la urbanización. También estaban la señora Silvia y el señor Enrique, los vecinos de enfrente a los que Javier a menudo presumía de su coche nuevo. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa, curiosidad y, no se puede negar, una pizca de satisfacción al ver el drama de un rico venido a menos. Sofía, cariño, susurró mi madre, dándose cuenta de hacia dónde miraba. Venga, entremos. Deja que el vigilante se ocupe de ellos. No tienes por qué enfrentarte a esa gente. Negué con la cabeza. No, mamá. Si me escondo se inventarán su propia historia. Javier ya ha manchado mi nombre llamándome inútil durante mucho tiempo. Ahora me toca a mí limpiar mi reputación. Me solté del abrazo de mi madre y bajé los escalones del porche. Mis pasos eran firmes, mi barbilla alta. Ya no era Sofía, la esposa sumisa y tímida. Era la dueña de esta casa. Al verme acercar, la multitud de vecinos retrocedió un poco, cohibida, pero la señora Carmen, con su insaciable curiosidad, dio un paso al frente. «Sofía», saludó la señora Carmen vacilante. Sus ojos miraron hacia el interior de la casa, y luego volvieron a mi cara. «¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han llevado a Javier en un coche de policía? ¿Y quién era esa mujer que gritaba tanto?» Me detuve justo delante de la verja. Los miré a todos, uno por uno. Antes, solía bajar la mirada al cruzarme con ellos porque Javier siempre me reñía si socializaba demasiado. Decía que la esposa de un director debía mantener las distancias. Ahora los miraba a los ojos. «Disculpen las molestias, señora Carmen». «Señores, señoras», mi voz sonó clara y firme, cortando el aire de la tarde. «La policía ha detenido a Javier por un presunto delito de malversación de fondos de la empresa por valor de 1,5 millones de euros y estafa». Se oyeron exclamaciones ahogadas. «¿Corrupción?» «Exacto», continué. Y la mujer que gritaba era su amante. Ambos se confabularon para usar ese dinero robado para financiar su lujoso estilo de vida, mientras yo, en esta casa, intentaba cubrir su vergüenza. Pero hoy, mi paciencia se ha agotado. Dios mío, la señora Silvia se tapó la boca. Con razón Javier iba de nuevo rico, siempre presumiendo de relojes nuevos a mi marido. Resulta que era dinero robado. Y una cosa más añadí, asegurándome de que este hecho quedara grabado en sus mentes. Esta casa y todo lo que contiene es propiedad mía y de mi familia. Javier no ha aportado ni un solo céntimo, así que si alguna vez ha sido arrogante con ustedes, como si fuera el más rico, les pido disculpas. Era solo una forma de compensar su complejo de inferioridad. Esa declaración fue el golpe de gracia. Los vecinos asintieron, sus rostros mostrando una simpatía que ahora se dirigía a mí. Los que antes quizás me veían como una esposa inútil de la que se habían divorciado, ahora me veían como una víctima fuerte. La narrativa había cambiado. Javier ya no era el vecino exitoso al que respetaban, sino un estafador vergonzoso. «Mucho ánimo», Sofía, dijo el señor Enrique, con sinceridad. «Te apoyamos. Si necesitas testigos sobre el comportamiento de Javier,
que a veces traía a esa mujer aquí cuando tú no estabas, cuenta con nosotros. Sonreí levemente. Gracias, señor Enrique. Me di la vuelta y volví a entrar en la casa. El teatro público había terminado. Ahora tocaba la limpieza interna. Cuando volví al salón, el ambiente había cambiado. Mi padre estaba sentado tranquilamente, hablando por teléfono, probablemente con un socio para informarle de que la plaga en la empresa había sido eliminada. Marcos estaba ocupado organizando los papeles sobre la mesa. Marcos le llamé. Sí, señorita, respondió poniéndose firme al instante. Llama a una empresa de mudanzas, y a un chatarrero ordené con frialdad. Quiero que todas las cosas de Javier estén fuera de esta casa esta misma noche. Su ropa, sus zapatos, su colección de figuras de acción, sus palos de golf, todo. No quiero ver ni un solo rastro de él aquí mañana por la mañana. Entendido, señorita. Lo haré de inmediato. ¿Y las cosas del dormitorio principal? Sácalo todo. Quema el colchón. Compraré uno nuevo. Me da asco dormir donde me fue infiel. Una hora más tarde, mi casa, antes silenciosa, volvió a llenarse de actividad. Varios operarios enviados por Marcos llegaron y empezaron a sacar las pertenencias de Javier, sin ningún miramiento. Los caros trajes que antes cuidaba como si fueran bebés ahora eran apilados en cajas de cartón usadas. Sus zapatos relucientes eran lanzados sin cuidado a la parte trasera de una furgoneta. Fue increíblemente satisfactorio ver cómo esos símbolos de su arrogancia eran tratados como basura. Pero el drama de ese día aún no había terminado. Cuando el sol se puso por completo, y el cielo se oscureció, el timbre volvió a sonar con impaciencia. Esta vez, no era un invitado. En la pantalla del videoportero, vi un rostro que me resultaba muy familiar. Un rostro parecido al de Javier, con la misma expresión arrogante e impaciente. Era Laura, la hermana de Javier. Suspiré. Por supuesto. La noticia del arresto de Javier ya habría llegado a oídos de su familia. Seguramente Javier había usado su única llamada para contactar a su madre o a su hermana. Sofía, deja que Marcos se encargue, dijo mi madre, preocupada. No hace falta, mamá. Este es el último asalto. Lo terminaré yo misma, respondí, caminando hacia la puerta. En cuanto abrí, Laura entró como una exhalación, sin pedir permiso. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada. Me miró con un odio desbordante. Desagradecida, me espetó, su dedo índice apuntando directamente a mi cara. ¿Qué le has hecho a mi hermano? Mamá se ha desmayado al enterarse de que lo han detenido. ¿Cómo has podido? Javier es tu marido, tu guía. Deberías defenderlo, no meterlo en la cárcel. Miré a mi excuñada con calma. Laura siempre había sido así. Ella y su madre siempre habían considerado a Javier un príncipe sin defectos. Habían vivido del dinero que Javier les enviaba mensualmente, que en realidad era mi dinero, y siempre me habían menospreciado por no trabajar. Mi hermano dice que le tendiste una trampa. Dice que le eras infiel con tu jefe, y por eso lo incriminaste, acusó Laura de nuevo, su voz chillona llenando la habitación. Me reí, una risa seca y amarga. Javier era un manipulador hasta el final. Laura, dije en voz baja, mira a tu alrededor. Laura se calló un momento, confundida por mi reacción. Vio las pilas de cajas con las cosas de Javier que los operarios estaban sacando. Tu hermano no ha sido incriminado. Tu hermano es un ladrón, dije con rotundidad. Robó 1,5 millones de euros de la empresa de mi padre. Usó ese dinero para jugar, para alquilar un apartamento a su amante y, sí, para comprarte esa moto nueva el mes pasado, ¿verdad? Pues ese dinero es sucio, Laura. El rostro de Laura se puso rojo de ira. Mentira. Mi hermano es director. Es rico. Esa cantidad es una miseria para él. No es director. Es un simple empleado. Su sueldo es de 1.800 euros. El dinero del que habéis disfrutado, el dinero que se usó para reformar la casa de tu madre en el pueblo, el dinero que usas para darte lujos, es mi dinero. Dinero de la herencia de mi familia que le di en secreto a Javier para que no se sintiera inferior. ¡Te lo estás inventando! Laura se abalanzó para abofetearme, pero antes de que su mano tocara mi mejilla, una mano firme detuvo su muñeca en el aire. Era mi padre. Su rostro estaba rojo de ira contenida. No vuelvas a tocar a mi hija con tus sucias manos, gruñó mi padre. Su voz era baja pero aterradora. Apartó la mano de Laura con brusquedad. Ella trastabilló hacia atrás, sorprendida al ver a aquel hombre imponente. Acababa de darse cuenta de la presencia de mis padres, que estaban detrás de mí como una muralla. ¿Y usted quién es?, preguntó Laura, nerviosa. Soy Arturo Valero, el dueño de la empresa a la que tu hermano robó, y el padre de Sofía, respondió mi padre con firmeza. Laura se quedó boquiabierta, con los ojos como platos. El nombre de Arturo Valero no era desconocido. Era un nombre que aparecía a menudo en la prensa económica, sinónimo de una riqueza incalculable.
Me miró a mí, luego a mi padre, intentando procesar que la cuñada a la que había humillado como una parásita desempleada era en realidad la hija de un magnate. Entonces es verdad, musitó Laura. Su valentía se desvaneció, reemplazada por el miedo. Laura la llamé. Me acerqué a ella, obligándola a mirarme a los ojos. Dile a tu madre en el pueblo que no espere más transferencias, ni este mes ni los siguientes. Vuestra fuente de ingresos se ha cerrado. Javier está en la cárcel y sus bienes embargados. A partir de ahora, tendréis que aprender a ganaros la vida por vosotras mismas. Laura temblaba. La sombra de la pobreza y la pérdida de las comodidades que disfrutaba comenzó a atormentarla. Empezó a llorar, no por arrepentimiento, sino al darse cuenta de que el cajero automático de su familia se había estropeado. Sofía, por favor. Mi madre está enferma, suplicó de repente, cambiando de estrategia. No seas tan cruel. Somos familia. ¿Familia? Le corté en seco. Nunca me considerasteis familia. Solo me veíais como la asistenta que casualmente se había casado con Javier. Cuando tuve el aborto espontáneo el año pasado, ¿qué me dijiste? Vaya, qué débil eres como mujer. ¿Lo has olvidado? Laura se quedó en silencio, con el rostro pálido. Fuera de mi casa, le ordené, y no vuelvas a poner un pie aquí, o te denunciaré a ti también como beneficiaria de dinero robado. Laura no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, desapareciendo en la noche, dejando su dignidad destrozada en el suelo de mármol de mi casa. Cuando la puerta se cerró, sentí que mi cuerpo se debilitaba. No por derrota, sino por la liberación de una carga inmensa. Era como haber vomitado un veneno que había estado en mi cuerpo durante años. Ya ha terminado, hija, me abrazó mi madre por la espalda. La casa está limpia, las plagas se han ido. Miré a mi alrededor, al salón que ahora parecía inmenso. Las cosas de Javier habían desaparecido. El gran cuadro de nuestra boda había sido descolgado y colocado en una pila de basura. Nuestros rostros sonrientes en la foto me resultaban extraños. Eran los rostros de 2 personas que ya no existían. Mañana, dije en voz baja. Quiero redecorar la casa, cambiar todos los muebles, quiero colores nuevos, colores más vivos. Mi padre sonrió con orgullo. Lo que tú quieras, Sofía. Este es tu palacio. Ahora, tú eres la reina. Esa noche dormí en la habitación de invitados, ya que el colchón del dormitorio principal había sido desechado. Por primera vez en 3 años, dormí sola, sin los ronquidos de Javier, sin la preocupación de si habría comido o no, sin el miedo a decir algo equivocado. Esa noche dormí profundamente, soñando con un amanecer brillante. 6 meses después, el sonido de mis tacones de aguja contra el suelo de granito del vestíbulo del edificio del Grupo Valero creaba un ritmo lleno de confianza. Los empleados con los que me cruzaba inclinaban la cabeza respetuosamente, saludándome con una sonrisa educada. «Buenos días, doña Sofía». «Buenos días». Correspondía a sus saludos con un asentimiento y una sonrisa firme. Hace 6 meses era una ama de casa que vestía batas y se preocupaba por el presupuesto de la compra. Hoy era Sofía Valero, la directora de operaciones del Grupo Valero, a cargo de miles de empleados. La transformación no fue fácil, pero el dolor es el maestro más eficaz. Entré en el ascensor privado para ejecutivos y pulsé el botón del piso 40. La pared de espejo del ascensor reflejaba mi imagen. Una chaqueta blanca entallada, el pelo cortado en un bob a la altura de los hombros que me daba un aire fresco y dinámico, y un maquillaje minimalista que resaltaba mis ojos penetrantes. La Sofía apagada y marchita ya no existía. Las puertas del ascensor se abrieron. Mi secretaria Maya se levantó de inmediato para recibirme. «Buenos días, doña Sofía. Hoy tiene una agenda apretada. A las 10, reunión de evaluación trimestral, luego almuerzo de negocios con el señor Dimas de Adihaya Corp, y por la tarde visita a la nueva planta de producción». «Gracias, Maya». «Prepara los documentos para la reunión de las 10 en mi mesa en 5 minutos», respondí mientras entraba en mi espacioso despacho. La oficina tenía una enorme pared de cristal con vistas al horizonte de Madrid. Desde aquí, los rascacielos parecían bloques de juguete. Dejé mi bolso, me senté en la cómoda silla de cuero y respiré hondo. Este era mi mundo ahora. Un mundo donde mi capacidad era valorada, mi voz escuchada y mi existencia reconocida. A las 12, bajé al restaurante del hotel contiguo a la oficina para mi almuerzo. Un hombre ya me esperaba allí. Vestía una camisa azul claro arremangada hasta los codos, con un aspecto relajado pero elegante. Leía un libro mientras tomaba un café. «Perdona la espera», Dimas le saludé. Él, Dimas, cerró el libro y se levantó con una amplia sonrisa. Una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. «No te preocupes, Sofía. Acabo de llegar hace 10 minutos. Además, esperar a una mujer tan ocupada como tú es un honor».
Dimas era un nuevo socio comercial de nuestra empresa. Era inteligente, humilde y, lo más importante, sabía quién era yo desde el principio y no se sentía intimidado. De hecho, a menudo desafiaba mis ideas en apasionantes debates de negocios. Nuestra relación era estrictamente profesional y de amistad, pero no cerraba la puerta a algo más. A mis padres también les caía muy bien. ¿Cómo va el proyecto de Sevilla?, preguntó mientras empezábamos a comer. Todo en orden. Tu equipo es muy eficiente, respondí. Ah, y sobre la propuesta de expansión estoy de acuerdo con el tercer punto, pero necesitamos revisar el presupuesto. Discutimos largo y tendido sobre trabajo, intercalando risas y bromas. Era muy refrescante poder hablar con un hombre de igual a igual, que no se sentía amenazado por mi inteligencia, ni me veía como un simple objeto. Después de comer, Dimas se ofreció a llevarme de vuelta a la oficina, ya que mi coche estaba en el taller y mi chofer tenía un asunto personal. Durante el trayecto nos quedamos atascados en un semáforo en rojo en una intersección con mucho tráfico. Al borde de la carretera, había una hilera de bares de barrio humildes que vendían comida barata para obreros y taxistas. Sin querer, mis ojos se fijaron en un bar de tapas que estaba abarrotado. En la parte trasera, cerca de una alcantarilla, un hombre delgado y demacrado fregaba una pila de platos sucios. Llevaba una camiseta vieja con un agujero en el hombro y unos vaqueros mugrientos. Tenía el pelo algo largo y enredado. Su rostro parecía mucho más viejo de lo que era. El dueño del bar, un hombre corpulento y de aspecto rudo, le estaba regañando, señalándole la cabeza con el dedo. «Muévete, hombre, que eres más lento fregando que el caballo del malo. ¿Quieres que te descuente del sueldo?», le gritó el dueño. El hombre solo agachaba la cabeza, asintiendo obedientemente mientras seguía frotando un plato. Cuando levantó la vista un momento para secarse el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Javier, mi exmarido, el antiguo director arrogante. Javier tenía un aspecto lamentable, los pómulos marcados, los ojos hundidos y vacíos, la piel quemada por el sol, áspera y oscura. Parecía alguien a quien la vida había masticado y escupido. Aparentemente, había salido de la cárcel en libertad condicional, o quizás en tercer grado. Y por supuesto con antecedentes penales, ninguna empresa quería contratarlo. El resto de su vida se reduciría a sobrevivir día a día como un peón. El karma había hecho su trabajo a la perfección. Sin darme cuenta, nuestras miradas se cruzaron. El lujoso coche de Dimas, con sus cristales tintados pero transparentes desde dentro, permitió que Javier me viera. Sus ojos se abrieron de par en par. Me vio sentada en un cómodo sedán europeo, vestida con ropa cara, radiante. Vio a Dimas a mi lado, sonriendo. El tiempo pareció detenerse. En los ojos de Javier, vi una mezcla de vergüenza extrema, un arrepentimiento devastador y una nostalgia dolorosa. Dejó caer el plato que sostenía, que se hizo añicos en el suelo. «¡Joder, otro plato! ¡Te lo descuento del sueldo!», gritó el dueño, dándole un golpe en el hombro con un trapo sucio. A Javier no le importó el golpe. Siguió mirándome. Sus labios se movieron lentamente, como si pronunciaran un «lo siento» o quizás un «Sofía». Parecía querer correr hacia mí, pero la vergüenza lo mantenía clavado en su sitio, con los pies hundidos en el fango de la calle. «Sofía, ¿qué miras?», preguntó Dimas, al notar mi silencio. Me sobresalté y lentamente aparté la vista. Cerré la ventana de mi corazón, igual que quería cerrar la ventana de ese pasado. Ya no sentía odio, solo una lástima distante. Ya había recibido su castigo. Su vida era un infierno creado por él mismo. «No es nada», respondí con calma, mirando al frente. «Solo he visto a alguien a quien conocí en otra vida». El semáforo se puso en verde. El coche de Dimas avanzó lentamente, dejando atrás el humilde bar, dejando atrás a Javier, que seguía de pie, petrificado entre platos sucios y restos de comida, viendo cómo su futuro se alejaba para siempre. ¿Y qué fue de Isabel? Las últimas noticias que me llegaron a través de Marcos fueron que se había metido en un caso de estafa con un esquema piramidal, desesperada por dinero después de que le confiscaran todos sus lujos. Ahora era una fugitiva de la justicia en otra ciudad, viviendo con miedo y acosada por las deudas. La pareja que una vez se sintió en la cima del mundo ahora estaba destrozada en el fondo del abismo. Me recliné en el cómodo asiento del coche. El sol de la tarde brillaba a través del parabrisas, calentándome el rostro. Dimas, le llamé. ¿Sí? ¿Te apetece cenar en casa esta noche? Mi madre va a preparar paella. No para de preguntar por ti. Dimas se giró, su rostro iluminado de alegría. Por supuesto. No podría rechazar la paella de Elena. ¿A qué hora? A las 9, dije con firmeza, sonriendo. El coche aceleró hacia el brillante distrito financiero.
ya no miré hacia atrás. El pasado es el espejo retrovisor. Solo hay que mirarlo de vez en cuando para no tener un accidente. Pero la vista debe permanecer fija en el frente, en el camino que se abre, ancho y lleno de esperanza. La antigua Sofía estaba muerta. La nueva Sofía acababa de empezar a vivir.